Muy buenos días a todos. Acá siguiendo con la clase ya. Hoy empezamos con el electromagnetismo. Electromagnetismo. Lo que vimos fue el campo magnético de la Tierra. Bien, traje imágenes de estas gente, científico Galileo Galilei, matemático, astrólogo, que dejó gran conocimiento en su teoría, en sus prácticas, y bueno, el que quiera saber de Galileo Galilei podrá en un celular y ver la historia de este gran personaje que dejó todo el legado y el conocimiento para que este otro personaje, Isaac Newton, otro joven astrólogo, cuando ya desaparece Galileo Galilei, él se enfoca en el conocimiento del movimiento del planeta que dejó Galileo Galilei. Y como fue matemático, también después vamos a desarrollar cómo influye la matemática en el movimiento de los planetas en el espacio. La misma matemática que influye arriba en el espacio, también acá en la Tierra se lleva a cabo esa misma matemática. Bien, para ir hacia el conocimiento de Isaac Newton, dejó tres leyes fundamentales que, bueno, quería hablar de Andrés María Ampère enfocado en los otros señores físicos que dejaron el legado y se centró este muchacho joven matemático en el conocimiento de lo que es el electromagnetismo. Bien, para ir en ese comienzo, Isaac Newton dejó las tres leyes fundamentales y bueno, dejó muchas otras cosas, el invento de otro telescópico, también dejó la teoría relativa a la gravedad. En su juventud, ya adolescente, ya, es a donde se le cae la manzana en la cabeza y observa lo que sucedió. En ese momento estaba sentado bajo un árbol de manzano, se le cae algo en la cabeza que era la manzana, y mira hacia arriba y mira a la luna y da su conclusión, su teoría matemáticas, para que después este señor, con todos los otros que hemos pasado en las clases anteriores, den su teoría y sus prácticas. Bueno, las tres leyes de Isaac Newton son estas. La primera, que es la ley de la inercia, que deja dicho, todo objeto en reposo permanecerá así, a menos que se le dé y aplique una fuerza. Todo objeto en movimiento permanecerá así, a menos que se le aplique una fuerza. Un objeto solo cambia su velocidad o magnitud o dirección al aplicarle una fuerza. Bien, esa era una de las principales leyes de la matemática y sobre lo demás. Ahora, la ley fuerza de la masa por aceleración será esta. Cuando se aplica una fuerza al objeto, esta produce una aceleración, es decir, un cambio en su velocidad, la cual es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y dejo acá
que después lo vamos, cuando saquemos esto, vamos a poner la fórmula, la matemática. La tercera, la acción y la reacción. Si un objeto aplica una fuerza a un objeto B, póngale un objeto A y un objeto B, entonces B también aplica otra fuerza sobre A. ¿Se entiende? De la misma magnitud, pero sentido opuesto. Bueno, eso iremos explicando a través de lo que André María Ampère dejó el legado, dejó el conocimiento para que los otros científicos matemáticos sigan el camino. Bueno, vamos a hablar un poquito de André María Ampère. Nace en Francia en 1775, el 20 de enero, y parte de esta vida dejando un gran conocimiento a través de este paletito. Parte el 10 del 6, sería el 10 de junio de 1836, deja de existir, pero cursó sus estudios en 1801, empezó sus estudios, y como ya este muchachito a la edad de 12 años habría leído los 20 tomos del saber, de la ciencia, del arte que dejaron otros señores en esos tomos. A los 12 años ya era matemático. Entonces eso le influyó en su vida natural, para después él llegar a ser profesor en una universidad y enseñar su teoría y su práctica. Bien, ¿qué tenemos que hablar de él? Que bueno, en el tiempo de la Revolución, a temprana edad, lo acusaron al padre y en la misma plaza lo degotillan, le sacan la cabeza. Entonces cayó en una depresión muy fuerte, porque pierde de esa manera a su padre. En el tiempo de la Revolución en Francia. Bueno, se recupera y empieza sus estudios. Al moverse, pierde todo, digamos, le quitan todas sus posiciones. En aquel tiempo, en la Revolución, pierde todo, queda extremadamente en la pobreza. No obstante eso, con la capacidad en matemática, en fisiología, en química, él aporta para otros alumnos en la privacidad para obtener un rédito monetario para poder sobrevivir. Enseña matemática. Hasta que en un momento, en 1805 por ahí, saca una publicación sobre la matemática, sobre el juego de las cartas, que decía que para ganar a un contrincante, el que tiene mayor dinero, ese es el que gana. Bien. No solo eso, 1811 por ahí, viaja a la ciudad de Francia a enseñar en un liceo lo que es a cargo, digamos, de ser un profesor, de enseñar matemática, y ahí se evoca
más conocimiento y vuelca a sus alumnos ese conocimiento. La matemática, la filosofía, psicología y química se apasiona ahí. Bien, entrado ya 1811 por ahí, 820 por ahí, decide seguir los pasos del genio científico que mostramos, que hizo los 4 tomos y se lo de ello, le da importancia a ese estudio y se vuelca a ese estudio y a los inventos que él crea como para buscar lo que es el electromagnetismo. Se apasionó mucho en la electricidad. Bien, en sus estudios estática, solo, crea la balanza de corriente, que no la traje, ya con una oportunidad voy a traer la balanza de corriente, que es un hierro en U, sostenido por una vara y otra vara, y ahí colgaba un péndulo que hacía que se movía así, pero en el lado de abajo llegaba esta U hasta abajo y en el otro pasaba conductividad, o sea, pasaba energía eléctrica, ya sea en esos años con la pila de Volta, relaciona a que un conductor que pasa sobre esta balanza se movía de aquí para allá. ¿Por qué? Porque generaba un campo eléctrico que hacía que este péndulo se atraía cuando la corriente era proporcionalmente a la dirección. Y esta que iba en la misma dirección se atraía. Y cuando pasaba al revés, se desplazaba, no se atraía, se repelía. Eso es lo que averiguó sobre el invento que él hizo de la balanza de corriente. Bueno, iba anotando los cálculos, el por qué, el cómo, con las brújulas de Einstein, el invento que hizo Einstein con las brújulas y con los conductores al pasar corriente, cómo eran las agujas que se movían hacia ambos lados. Bien, lo que él descubre en la balanza de corriente es eso, esa explicación. Bien, pasado eso en su conocimiento y dándole, digamos, a inventar algo, inventa un péndulo con una vara y un péndulo que colgaba y acá algo a donde pasar la corriente y veía por el campo que formaba esto cómo el péndulo se movía. Al retirar, sacarlo, no se movía. Eso le denominó a crear este aparato, el amperímetro. El amperímetro es muy influyente hoy en los instrumentos de medición eléctrica y electrónica, que luego iré a traer, que sería un multitester, donde están las leyes básicas de la electricidad, formada por este señor, formada por George Simon, que podemos hablar de este señor. El conocimiento que deja George Simon es muy importante. Y
Y este otro señor, Michael Feyerabend, que después lo vamos a dejar. Bien, sigamos con esto. ¿Qué decía Andrés María Berg? Trae un poco a lo que habíamos hablando de Gauss, de los electrones, del, del imán que se atrae a la cosa, digamos, consumimos polo, un polo negativo, un polo positivo, se atraía y un polo negativo con otro negativo se repelía. Bien, a través de este campo eléctrico, se forma el campo magnético, ¿no es cierto? El poder de la atracción, porque uno solo acá traje ahí como para comprobar qué es el poder de la atracción, pero este es un campo eléctrico. Bien, acá en la figura es un campo magnético, pero bipolar. ¿Por qué? Porque, bien dicho, dije, electroimán. Bueno, este es un imán, tiene poder de la atracción, por eso es la figura esta, hacia dónde se atrae hacia este lado. Ahí enseguida vamos a probar con lo que traje. Bien, gran parte de María Ampère, en su apasionada búsqueda de la electricidad, da la relación entre la electricidad y, y el magnetismo, que son dos cosas muy importantes, las cuales se han llevado a cabo muchos inventos por la cual los otros personajes que ya habíamos hablado, de Alejandro Volta, se pudo ir avanzando con inventos, y esos inventos y el conocimiento también que han dejado, han llevado a generar el gran avance hacia la automotriz, hacia la electricidad, que, bueno, al proyectarse esto, dio un gran paso a la humanidad, un gran adelanto en poco tiempo. De aquellos años hasta ahora, yo calculo que serían 100 años. Bien, que después iremos volcando en lo que es la energía alterna de Nikola Tesla. Bien, quería un poco extenderme con el conocimiento de Andrés María Ampère para llegar a George Simmons, que hizo su aporte también en el conocimiento de la resistencia de los materiales, que hizo su experimento, desarrollo, y la cual hoy en día, en lo que es en la Universidad de Alemania, se lo aceptó él como un científico más, porque no era aprobado él. Buscó la manera de que todo su trabajo de teoría, de prácticas, llevado él en su departamento, a donde él originaba esos experimentos, logró crear un aparato, un detector de metales. Entonces, en ese aparatito se llama un aparato que crea calor y frío para obtener la resistividad de cómo resiste ese material. Había materiales según qué clase de material sería, de alambre, resistía, y qué clase de alambre no resistía.
según su composición. Bien, a través de él se hicieron en esa academia, fue reconocido las tres medidas de unidades, que sería voltaje por Alejandro Volta, sería amperaje por André María Ampère, sería la corriente, y resistencia, que sería en un signo, que el instrumento que mostraré, en una forma omega, que es la resistencia de conductividad en un conductor, ya sea de cobre, pero bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto es el tiempo, Diego? ¿Ya se corta o se puede mostrar bien? Bien, para dejar en claro ya el conocimiento que dejó Georges Simon, y al partido nos dejó un gran legado, un gran conocimiento también. Quería extenderme en el conocimiento de él. Pero bien, quería demostrar lo que produce, lo que es el campo magnético que descubrió él, digamos, da a conocer sobre la mano derecha. Este sería el conductor, ya sea el alambre conductor, el cable, y fuera, cerrando la mano derecha, da la precisión que esto es el campo que produce este conductor. O sea, ahí vemos la teoría de André María Ampère del campo magnético que produce la atracción también del campo, digamos, eléctrico. Bien, quería hablar sobre este tema, sobre los electroimanes que han sido muy utilizados en los motores eléctricos, ya en el tiempo de Edison, cuando él descubre el avance de generar energía continua. ¿Por qué se lo usa a los imanes en diferentes estados, en diferentes máquinas? Hasta la máquina de resonancia, en otras máquinas, motores eléctricos, que fue el inicio al motor a explosión, ya sea diésel, ya sea naftero. Bien, en la mesa traje el poder del campo magnético que produce este material. ¿De qué está compuesto este material? Que hay que conseguir diferentes materiales naturales que hay en la Tierra, extraerlos, explotarlos y llevarlos a la fundición, digamos. Bueno, para crear esto ahora que vamos a mostrar enseguida, tienen que tener el material azufre, cobre, aluminio, níquel, cobalto, hierro y titanio, que son fundidos y mezclados en una fundición de hornos a gran temperatura para crear este tipo de material que ahora vamos a ver. Por eso se le denomina electroimán permanente. Pues están los otros imanes que no son permanentes. Bien, quería mostrarle, antes de cerrar esto ya, el poder de la atracción que tiene este imán y cómo se lo utiliza hoy en día en lo que es la electricidad alterna y se usa en la electricidad continua. Una masa creada
con todos esos componentes y el poder de atracción que tiene. No tendría este poder sino antes ir a un banco de prueba donde se le da el golpe magnético para crear la fuerza de atracción que tiene esto para crear el negativo y el positivo. Esto se llama bipolares, no como la energía eléctrica, que es otro tema que se necesita el neutro y el positivo también. Se le da un gran golpe de energía para que esto sea energizado y sea imán permanente. Entonces tiene en la figura que vimos ahí de la flecha, del poder del campo magnético y del poder de la atracción. Bien, quería también explicar que dos imanes juntos, si se junta negativo con negativo, se les repele, no tienen poder de atracción, porque son negativos, son otro tipo de electrones, neutrones y protones. Entonces no se juntan. Ahora, si son positivo y negativo, se atraen, se junten. Aquí vimos la explicación de cómo se atrae. Afuera no se ve el campo magnético, pero si arrimamos esto acá a unos centímetros, ahí ya tiene el poder del campo que tiene el electroimán. Bien, quería hacer la otra demostración. ¿Qué es lo que sucede con cobre? Y gran fuerza tiene esto porque sigue viniendo. Esto que es un material cobre, arandela de cobre, tiene neutrones, protones y electrones, que se usa en la conductividad de la energía eléctrica, muy usado. También está el otro material que se llama aluminio, puede ser aluminio, pero no pone la plata ni el oro porque también son conductivos. ¿Qué pasa acá? No se atrae. Bien, ¿por qué es eso lo que sucede de no atracción del cobre? Es un mineral extraído naturalmente de la tierra, pero no tiene esa polaridad de neutro. Tendrá adentro en la masa que está formada, sí, pero no tiene el poder de la atracción. Ese es su sentido. En cambio, otros materiales, como este metal que está hecho de acero, él sí tiene poder de conductividad y es atraído. Esa es la explicación del electroimán que se usó mucho en la automotriz, en motores. Y bueno, como el tiempo apremia, y acá nuestro amigo profesor Diego López está teniendo el celular para llevar a cabo esta prueba. Y ya viene un niño a comer, así que la clase siguiente seguiremos con Michael Faraday y la búsqueda del señor James Clerk Maxwell, que dejó gran conocimiento y aporte a todos los otros genios. Bien, hasta aquí nomás. Dios lo bendiga. Muchas gracias.